Y antes de que este virus llegue y nos tenga encerrados por semanas, para así cambiar nuestras vidas por completo de la noche a la mañana, el mundo y las personas estaban logrando cambios sobre un problema que nos afecta a todos, la contaminación ambiental. Lo triste es que ahora vemos barbijos tirados en las calles, que llegan muchas veces hasta los desagües, más consumo de plásticos, las bolsas ya no las reutilizamos por el miedo de contagiarnos con el virus, las botamos directamente a la basura, y pues es un problema que a la larga nos va a causar muchas peores catástrofes que antes no estábamos acostumbrados a ver. Nuestro invitado especial del día de hoy se trata del licenciado Rodrigo Merubia Soria, quien es docente también de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Es coordinador general de la Fundación Gaya Pacha y voluntario del movimiento Tierra Activa Bolivia. Él nos va a estar hablando de las secuelas que puede ocasionar este tipo de contaminación actual que estamos viviendo. Así que les dejo en su compañía. Bueno, a la larga este tipo de plásticos puede producir una serie de contaminación en diferentes tipos de los ecosistemas, ¿no? O tener un impacto en los diferentes ecosistemas dentro de nuestro planeta. Ya estamos viendo algunos efectos dentro, por ejemplo, el mar, los océanos, ¿no? Algunos ríos, y que por no decir también en ecosistemas terrestres, ¿no? Donde lamentablemente, pues más allá de tener una contaminación en tema de paisajismo o de tener basura en nuestras ciudades, pues esto representa también un problema porque hay muchos animales que muchas veces se ven perjudicados por la ingesta de este tipo de plásticos, por el mal, la disposición final eh, de este tipo de plásticos y este tipo de materiales. Por otro lado, también hay que tener en cuenta de que muchas veces este material es bioinfeccioso, es decir, de que puede contener algún tipo de patógeno que puede ser perjudicial para los otros seres humanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la disposición final de este tipo de plásticos a nivel de nuestras ciudades y después de utilizar este tipo de materiales, ¿no? Tratar de tener una bolsa en caso de que estemos en la calle y poner ahí, luego disponer en nuestras casas. Lo mismo si vamos a las oficinas, ¿no? Las oficinas y los centros donde vamos a trabajar deberían estar ya equipados con un protocolo de bioseguridad, es decir, diferenciar dónde se van a poner los barbijos, los guantes, ¿no? Si es que se tiene algún otro tipo de equipo de bioseguridad, pues tener lugares donde se vayan a disponer. Y lo mismo, su disposición final o entrega, digamos, a los carros basureros debe ser diferenciada, marcar las bolsas. Entonces, tener y acostumbrarnos a estos protocolos que son muy necesarios para todos los que estamos, pues, dentro de las ciudades en las cuales se trabaja este tipo de acciones a nivel de dentro de nuestras ciudades, dentro de esta coyuntura que estamos viviendo en este momento. En términos de cifras, no existe ahorita todavía una contabilización en cuanto a la cantidad de desechos que se está generando. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que es bastante, ¿no? Tengamos en cuenta de que, bueno, por persona tenemos que utilizar mínimo un par de guantes por día. Estamos hablando de que por día, entonces, utilizamos un par de guantes, eso hay que multiplicar por cierto tiempo, no sé, 60, 90 días, entonces estamos a más o menos, si se quiere redondeado, se puede tener como que 90 pares de guantes por persona, y esto hay que multiplicarlo por una población que ahorita estaría más o menos de alguna forma realizando actividades cotidianas en las ciudades, y es ahí donde se tiene pues la cantidad de producción de estos. Ahora, contabilizar esto es un poco difícil, como decíamos, porque no es que se tiene o no se está acostumbrando, por ejemplo, al tener una disposición diferenciada de este tipo de materiales, más allá de los centros hospitalarios, centros clínicos o donde se presta algún tipo de servicio de salud. Por ejemplo,
todavía creo que en las casas, ¿no? En los condominios, en las oficinas, que no prestan este tipo de servicios, pues se está teniendo como que todo en una misma bolsa y esto es perjudicial también para las personas que realizan el tema de recolección o algún tipo de relación con este tipo de servicio de la disposición final de nuestros residuos. Ahora, ¿cómo podemos evitar estas acciones y este mal manejo? Como decíamos, uno, tener en cuenta el tema de protocolos de bioseguridad, el de tener el manejo diferenciado de esta disposición de residuos. Por otro lado, tratar, con los guantes es un poco complicado, no se puede hacer mucho, pero por ejemplo en el tema de barbijos, si es que no estamos con los síntomas o no tenemos diagnosticado de que tengamos el COVID o el coronavirus dentro de ya dentro de nuestro cuerpo, pues lo recomendable es poder utilizar tal vez los barbijos de tela, barbijos que los podamos reutilizar en el tiempo, ¿no? Hay algunos que tienen algunos para poner algunos bolsillos, mientras tengamos un cuidado de siempre llegar a nuestras casas y desinfectarlos, ponerlos a lavar, ponerlos al sol, ¿no? Entonces, esto de alguna manera ayuda a no tener muchos desechables de un solo uso, ¿no? Entonces, es necesario tal vez cumplir con esto. Con los guantes, decía, es más complicado porque no es que hayan guantes reutilizables. Es muchas veces perjudicial utilizar guantes de tela u otros. Entonces, lamentablemente esto no, pero siempre se puede tener como que lavarse las manos, no utilizar guantes y lavarse las manos cotidianamente, utilizar alcohol en gel y estas cosas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, sí, en lo posible, muchas veces no se puede hacer mucho con el tema de los desechables, sin embargo, creo que el tema de los barbijos, ¿no? O los cubrebocas son una forma, estos de tela, ¿no? Mientras no tengamos nuevamente diagnosticada la presencia del coronavirus en nuestro cuerpo, pues podemos utilizar estos que de alguna forma va a disminuir la cantidad de residuos en, en una disposición final de estos, ¿no? Ahora, como decía, la disposición adecuada de los residuos es algo primordial que se debe tener a nivel de de nuestras oficinas, de nuestras fuentes de trabajo, de más en nuestros hogares, ¿no? Por el cuidado más de nuestro entorno y de los seres con los que estamos conviviendo. Así que esas son las recomendaciones que se pueden dar. Muchas gracias.